a la lista, por favor. Eh, Acosta Rivera Mario. Buenas noches, presente. Buenas noches. Cruz Acosta Cecilia Maribel. Chuquimarca Catota Alan. Chuquimarca Catota Alan. Buenas noches. Buenas noches. Oyacato Salazar Fernando. Quispe Aliquinga Michael. Quispe Claudio. Quispe Claudio. ¿No está? Presente. Ok. Zavala Sánchez Adelis. Ok. Ya, vamos a dar la respectiva retroalimentación con respecto al tema de ayer. Si tienen alguna duda, de igual manera nos preguntan. Disculpe, falta el analista. Perdón. Falta en la lista de que me nombraron. Disculpe. A ver, Rey Sancho, Quina Luisa Joel. Sí, buenas noches, presente. Buenas noches, disculpe. Ya le puse. Ok. Bueno. Ya. Bueno. Continuando con lo que estaba diciendo, vamos a dar la respectiva retroalimentación rapidito, más para englobar los temas que dimos el día de ayer y para que no quede ningún vacío. Bueno, el día de ayer habíamos estado hablando sobre lo que es la electricidad en sí como tal, lo que engloba. Alguien tal vez que me pueda decir en el concepto, según lo explicado el día de ayer, sobre qué es la electricidad. Tal vez Joel Enrique, tal vez que me pueda decir qué es la electricidad. Eh, Era un movimiento de cargas eléctricas ordenadas por un conductor. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, pero más definidamente, la electricidad viene a ser el conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas que eran positivas y negativas de los cuerpos físicos. Em, la energía producida por las cargas eléctricas se manifestaba en bastantes ámbitos. ¿Cuáles serán esos ámbitos? Para Mario Javier Acosta, tal vez, tomando en cuenta que la energía está producida por las cargas eléctricas y estas pueden manifestarse de varios ámbitos. ¿Cuáles pueden ser estos ámbitos?
En los ámbitos luminosos, mecánicos, caloríficos y químicos. Exactamente. Era eh, sí, exactamente esos ámbitos, el físico, el luminoso, el mecánico y el térmico. Ya, bueno, la electricidad es una fuente de energía secundaria, como ya lo había dicho, ¿no? Pero se denominan en energías, que estas energías vienen a ser las primarias y las secundarias. ¿Cuáles eran las que se obtenía directamente de la naturaleza? ¿Las primarias o las secundarias? Las primarias. Exactamente, ajá. Las primarias vienen a ser las que se obtienen directamente de la naturaleza, lo que es la solar, la hidráulica, la eólica, geotérmica, entre muchas más. Ya, y también venían a ser lo que son las energías secundarias, que vienen a ser las que provienen de la transformación de energía primaria con destino al consumo directo o puede ser también para otros usos, como lo es la gasolina, la electricidad como tal, el gasoil y el oil. Ok. eh, ¿Alguien tal vez que me pueda mencionar cómo se produce la energía para el consumo? ¿Qué interviene en este caso para que se produzca la electricidad y pueda ser consumida por medio de los factores externos, o sea, los electrodomésticos, cosas como esas? Tal vez Omar Quispe, que me pueda decir que la electricidad mediante qué se produce. Hidroeléctricas. No tanto eso. Pero bueno. Bueno, la electricidad aquí se viene a producir mediante lo que es los sistemas eléctricos, que son los que garantizan la disponibilidad y el funcionamiento de cada sistema. Ya que un sistema eléctrico, alguien que me recuerde qué era un sistema eléctrico, o el conjunto de qué era un sistema eléctrico. El conjunto de cableados. No, o sea, un poquito más definido tal vez. Bueno, eh, un sistema eléctrico viene a ser el conjunto de elementos que operan de forma coordinada en un determinado territorio para satisfacer la demanda de energía eléctrica de los consumidores. Ya, em, la, hay bastantes usos y aplicaciones en sí en lo que venía a ser la electricidad, ya que, ya que la electricidad es una fuente de energía imprescindible. Y bueno, porque hoy en día ya está en todos los lugares, ya en cualquier hogar existe todo tipo de aparatos y electrodomésticos que vienen a funcionar con lo que es la corriente eléctrica. Además también en lo que es el sistema de iluminación, no solo en los electrodomésticos como tal. Ya, ¿en qué nomás era que se usaba esto? Muy aparte de los electrodomésticos. ¿En qué aspectos también viene a ser útil ya hoy en día como tal la electricidad? Alguien tal vez que me pueda mencionar en qué, aparte de lo que es todos los artefactos que tenemos en nuestros hogares, en qué más puede ser utilizada. En vehículos. Exactamente, en qué más. En cualquier artefacto que posea un motor. También exactamente.
Ajá, pero bueno, lo que también vienen a utilizar es en la industria, ya que casi la mitad de la energía que se consume es eléctrica en fábricas industriales, ya que la electricidad viene a ser utilizada tanto como fuente impulsora de los motores eléctricos de las máquinas y aparatos que se utilizan en las grandes industrias, en cada sector, ¿no? Industrial. Ya también se utiliza en el ámbito de transporte, como había mencionado, la electricidad está en el vehículo, en lo que es los sistemas externos, como era el, la luz de salón, un radio, algún sistema de audio como tal, pero estaba más inmersa en lo que es el sistema de luces. Pero hoy en día también ya están viniendo ya lo que es los vehículos netamente eléctricos, ya no funcionan a un motor Otto de cuatro tiempos, sino ya simplemente es un funcionamiento al 100% eléctrico, como aquí, bueno, creo que más de uno aquí hemos tenido la oportunidad de ver en la ciudad lo que es ya los ecovías ecológicos. Qué bueno que ya vienen a ser ya vehículos netamente eléctricos, ¿no? Ya, también habíamos estado hablando sobre los materiales que existen, los conductores, los aislantes y los semiconductores. Alguien tal vez que me pueda recordar qué eran los materiales conductores, más o menos cómo era su definición o para qué servían. Presentan propiedades de... ¿Cómo era? Algo Bueno, que eran... emitían estos conductores. mm, Exactamente, como dice Néstor, sí, transportan la energía eléctrica. Pero bueno, como tal, los materiales conductores son los materiales que permiten el movimiento libre de electrones, por lo que se utiliza para crear circuitos eléctricos como tal. Ya, eh, según todo esto, también se puede decir que todos los materiales o elementos que permiten que a través de ellos fluya la corriente o las cargas eléctricas en movimiento se conozcan como conductores. Eh, ya que para que los electrones se desplacen libremente por este tipo de materiales conductores, se les debe conectar a una fuente de tensión, a un lugar, a un generador de energía, por así decirlo. Ya. Eh, Basándonos en esto que son los materiales conductores, ¿cuáles nomás nos podrían servir en el ámbito como un material conductor? ¿Cuáles nomás eran los que permitían, los materiales que permitían una libre circulación de electrones? el oro, la plata y el bronce. Exactamente, ajá. Son, vienen a ser algunos como tal, ¿no? Pero los principales vienen a ser lo que es el oro, la plata, el cobre, los metales en sí, el hierro, el mercurio, el plomo, y así entre otros, ¿no? Pero los que acabé de mencionar son los más usuales. Ya, ahora en cuestión a los aislantes, ¿cuáles eran en sí los materiales aislantes? El plástico, el cartón, el vidrio, Exactamente, pero ¿qué no permitían este tipo de materiales? que no haga contacto con otros conductores de energía. Sí, sí, pero bueno, más detalladamente, los aislantes eran los materiales que no permitían a los electrones circular libremente, por lo que viene a ser imposible el flujo de corriente eléctrica.
¿Por qué? Porque los aislantes se utilizan para cubrir o sea, más se utilizan para cubrir a un elemento conductor de electricidad, ya que así puede resistir el paso de la corriente a través del elemento que alberga o mantiene en sí el desplazamiento de los electrones. Eh, Se puede decir también que los aislantes protegen estas corrientes eléctricas más para evitar el contacto con otras partes conductoras, así como para proteger a las personas de hacer contacto directo con altas tensiones eléctricas. Bueno, em, en algo que sea más por lógica, ¿qué vendría a pasar si no existieran este tipo de cubiertas, este tipo de materiales aislantes que cubren a los materiales conductores? ¿Qué podría pasar en el último de los casos? Llegaron a hacer un cortocircuito. Exactamente. Ujú. Cortocircuito, en el peor de los casos, un, un circuito inmenso en lo que sería, por ejemplo, los postes de luz, por así decirlo. Ya, bueno, basándonos en que estos materiales aislantes en sí son los que protegen las corrientes eléctricas del contacto con las personas y de otras corrientes. Bueno, creo que ya me manifestaron algunos ejemplos, pero ¿cuáles nomás podrían ser? Más o menos mencionando de nuevo. Bueno, podrían ser la goma, la cerámica, el plástico, la madera, entre otros. Y el caucho como tal, ¿no? Que es el que más se utiliza para cubrir todo lo que viene a ser los materiales conductores. Ya. Ahora, basándonos en estos dos conceptos, ¿qué eran en sí los semiconductores? ¿Qué eran este tipo de Los materiales? que, los que presentaban propiedades de los conductores y de los aislantes. Exactamente. Sí, bueno, este tipo de materiales semiconductores son los que pueden presentar propiedades eléctricas de los conductores o de los aislantes, como mencionó Alan. Claro, eso sí, dependiendo de las características del contexto donde se encuentren. Por ejemplo, en el campo eléctrico magnético, la radiación, la presión o la temperatura del ambiente son algunos de los factores que determinan el comportamiento de los semiconductores, ya que ya que todos los materiales que contienen cuatro electrones en su último nivel son generalmente, en su mayoría, son semiconductores y se utilizan principalmente como elementos de circuitos electrónicos. Ya, em, tenían una característica estos semiconductores en sí en lo que vendría a ser con las corrientes eléctricas. ¿Cuál era esta característica? Esta Que solo, característica. que solo presentan 4 electrones. Sí, también, pero había otra más. O sea, en sí hablando que dejaban pasar la corriente, pero era Que el solo doble. pasaba de un solo sentido. Exactamente, ajá. La característica principal de estos semiconductores es que por lo general dejan pasar la corriente eléctrica a un solo sentido y lo impide en el sentido contrario. Ya, qué ejemplos podríamos nombrar o mencionar con este tipo de elementos? ¿Cuáles, cuáles vendrían a ser como tal? Bueno, podría ser, por ejemplo, más como decía esto en el ámbito más químico, es este tipo de materiales. Por ejemplo, viene a ser en el silicio, en el germanio, en el azufre, o entre otros, ajá, como tal. Ya, em, ya, también esto se vendría a presentar también en lo que es la electricidad en el vehículo, como lo había mencionado.
ya que la electricidad del automóvil involucra partes y sistemas de vital importancia para el funcionamiento correcto de nuestro automóvil. Ya, em, más que todo que para dar asistencia a las partes o los sistemas que involucran el automóvil en sí con la electricidad, debemos entender la estructura básica del mismo y que sin importar la marca o el modelo del vehículo son esenciales. Igual todos van a aportar sistemas que funcionen a base de electricidad. Ya, em, en sí, bueno, era el elemento en sí, ¿cuál viene a ser dentro del vehículo, cuál viene a ser el elemento que almacena todo este tipo de energía o que brinda? Por ejemplo, tomando en cuenta que, por ejemplo, cuando vamos a cargar una computadora necesitamos La, enchufarle. ba- la batería Exactamente. Ajá. Em, ¿De cuántos voltios era la batería? de, de 12 voltios. Exactamente, ajá. 12 voltios por lo general. Hay las baterías de 24 voltios, pero que ya vienen a ser para vehículos grandes. Aunque igual son esenciales, ¿no? Pero basándonos netamente en lo que son vehículos pequeños, es la de 12 voltios, ya que esta batería es el elemento central para alimentar todos los circuitos y partes del automóvil, que generalmente es en donde se obtiene la energía inicial para el arranque del motor y la ignición del vehículo. De la batería también se obtienen energías para el módulo de control, la ECU, la SM, bueno, la ECU principalmente, que se le dice en sí en general. También se venía a usar lo que es las luces y el panel de instrumentos, ya que también reciben energía en sí de la batería. Y evidentemente cualquier equipo extra. Como ya había dicho, esto puede ser cualquier otro elemento que sea adaptado al vehículo, como puede ser un radio, un amplificador de audio, una pantalla de audio y video, o luces o el aire acondicionado también. Ya, esta batería de 12 voltios también recibe carga una vez que el motor del automóvil se ha encendido y se mantiene cargada para su uso sí, en su movimiento. ¿Cuál es este elemento que transforma la corriente continua en corriente alterna y que mantiene cargado a la batería del vehículo? Alternador. Exactamente, ajá, el alternador. Este es el elemento que coge la electricidad o bueno, la energía que viene de la batería, pero obviamente la batería en sí, eh, por ejemplo, en sí la batería no está conectada a nada. O sea, la batería tiene la energía almacenada, pero se va consumiendo dependiendo en sí en el movimiento del vehículo y lo que estemos utilizando dentro de ello, como lo que dije, el radio en sí, por lo general. Y es el alternador el que viene a ser el elemento principal que va a mantener cargada la batería. Como en resumidas palabras, viene a transformar la energía continua en energía alterna. Ya. Algo que también habíamos estado hablando ayer con respecto a lo que dio mi compañero eran en sí las herramientas que se utilizan como para, para manejar lo que es cualquier arreglo en sí en la electricidad. Herramientas de la electricidad ya, eh, más para resumirlo. ¿Cuáles eran que me puedan mencionar un tipo de herramienta que se utiliza? El escáner automotriz. Exactamente. ¿Y para qué? Sí, también el multímetro, Néstor, ajá. Las dos cosas, el escáner y el multímetro. ¿Y para qué hace o qué función cumple un escáner automotriz? O Revisa que esté pasando de manera correcta la energía. sí, no tanto. Más es un escáner era para detectar, pero
qué detecta o qué diagnostica en el vehículo. Para ver si funcionan las luces o las revoluciones. Exactamente, ajá. Eh, sí, en sí es para detectar cualquier falla. O sea, el escáner es más una herramienta que se utiliza para diagnosticar las fallas electrónicas del auto. Eh, específicamente en la generalidad, es que específicamente son las que están almacenadas en la computadora del mismo. ¿Por qué? Porque el escáner se conecta con la computadora en sí para detectar las fallas que vienen a ser del vehículo, ya que, bueno, básicamente el funcionamiento de un escáner automotriz consiste en borrar este tipo de defectos para repararlos. Pero bueno, puede ocurrir que en algunas fallas no sean detectadas o corregidas en sí como con el multímetro. Y bueno, y en estos casos por lo general están asociadas a la parte mecánica del vehículo. Por ejemplo, si no, por ejemplo, el vehículo no enciende así y el fallo ha sido que está quemada la bomba de combustible. Esto ya no viene a detectar el escáner, son fallas, son específicamente fallas que están almacenadas en la computadora. Por ejemplo, puede ser en sí, en su mayoría, algún fallo de algún sensor o algún actuador del vehículo. Eso es más específicamente. Ya, también habíamos estado viendo lo que era el multímetro. Bueno, eso es un poco más en general, no solamente en los vehículos. Pero ¿para qué servía el multímetro o qué hacía el multímetro? Para verificar la intensidad. Sí, exactamente, ajá, este detecta todo lo que es voltaje, intensidad, resistencia. Es más un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos o en sí también magnitudes en el mismo multímetro. Las más comunes vienen a ser para medir lo que es em, los amperios, los ohmios o los voltios en sí como tal. Ya. Bueno, también habíamos estado hablando sobre lo que es el comprobador de corriente, que eso es simplemente es para comprobar si está existiendo flujo de corriente en un circuito. Ajá. También lo que se utiliza el cargador de baterías, que bueno, que por su nombre mismo lo indica, es un elemento que se utiliza cuando la batería ya está en un voltaje bastante bajo y se utiliza este para cargarlo igual. Y bueno, y así más herramientas que se utilizan por lo general, que no solamente es en lo que viene a ser para la automotriz, sino que para electricidad como tal, o sea, el alicate, destornilladores, una suelda, el taladro o el medidor de presión del combustible, con ese compresímetro, por así decirlo. Una caja de herramientas completas como tal. Ya. Alguien tal vez que tenga una pregunta o algo que no le haya quedado tan claro para darle paso a mi compañero. Bueno, eh, un momentito, por favor, hasta que mi compañero comparta su tema.
Bueno, muy buenas noches, compañeros. No sé si se me logra escuchar muy bien. Alguien, si es que en la llamada que me ayude diciendo si es que se escucha bien, si no hay alguna interferencia. Sí, está claro. Ya, bueno, primeramente, compañeros, vamos a hablar acerca de, como entrando con un tema así, un tema inicial, un tema así para profundizarles un poco más acerca de las baterías. Vamos a hablar un poco acerca de las baterías y su respectivo mantenimiento. Eh, bueno, como ustedes muy bien saben, una batería es aquella que suministra la energía que almacena para diferentes funciones que pueda realizar el vehículo. Bueno, aquí tenemos una pequeña definición que nos dice que la batería es el elemento encargado de suministrar energía eléctrica a nuestro vehículo, permitiendo que el motor y los elementos auxiliares puedan funcionar correctamente eh, para, o sea, para como ustedes saben, la batería del vehículo es un elemento muy importante porque sin la batería del vehículo nosotros no podríamos tener, quién sabe, las comodidades o los elementos internos que necesitan para su respectivo funcionamiento. Bueno, puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, centrándonos un poquito más en lo que es la batería automotriz, pues tenemos aquí un pequeño listado de cómo funciona lo que es la batería. Eh, pues nos habla que eso es un acumulador que contiene varias placas, generalmente son 5 negativas y 4 positivas, en que están unidas mediante un puente. Bueno, pues aquí lo que nos habla es que la batería automotriz cuenta con unas placas o celdas. Cada una de estas placas y celdas suministran alguna pequeña cantidad de energía. Esta pequeña cantidad de energía va variando dependiendo del nivel del electrolito, o sea, del líquido que se encuentra dentro de la batería. Puede variar de entre 1.3 a 1.5 voltios dependiendo de la batería o dependiendo del número de celdas como se encuentre dividido. Bueno, eh, también se dice que contiene una solución electrolita compuesta por agua destilada y ácido sulfúrico. Como, bueno, si no están al tanto de esto, la batería, como les estaba diciendo, contiene un líquido especial que esto es lo que permite que tenga esa función, la cual que pueda almacenar esa energía que lleva dentro en su interior. Esta es la que permite almacenar esa energía y este líquido es aquel que permite que mediante una reacción pueda almacenar esa energía dentro de esa celda. Bueno, dice también que la combinación de esta solución y las placas generalmente de plomo eh, proporciona la reacción que genera la corriente eléctrica, como les estaba mencionando anteriormente, eh, que estas placas son las que ayudan a generar esa reacción para que esa energía que es suministrada, que es almacenada, pueda ser compartida a cada uno de los elementos del vehículo. Eh, pues también nos dice que al administrar electricidad a la batería, el proceso de invertir, permitiendo que el sulfato vuelva desde las placas, recién electrolita, descargándose la batería. Pues bueno, en este caso quiere decir que, o sea, que cada vez que va suministrando la energía de celdas, también con la ayuda del electrolito, eh, pueda lo que es también que pueda, al paso del tiempo, también pueda irse desgastando esa energía que está en el interior. Eh, pues, como les refería también, se hablaba también que cada una de las celdas también podía estar dependiendo de la celda y dependiendo del número de celdas, podría variar lo que es la energía que puede suministrar para que, total, como ustedes saben muy bien, una batería de un automóvil hay desde 6 2 18 y hasta 24 voltios. Esto depende también de la batería y depende del número de celdas que se encuentran repartidas en cada parte cada parte de la batería. Eh, También nos habla que cuando hablamos de la capacidad de una batería la expresamos en amperios hora, como entre paréntesis, a H, la intensidad de corriente es capaz de soportar sin ser recargada en una hora de uso. Bueno, como
pueden ver aquí para medir lo que es la cantidad de energía que es suministrada a esta batería, con un multímetro lo que se hace es verificar la corriente que está suministrada a esta batería, la cantidad que tiene esa batería. Estas baterías es dependiendo del uso y dependiendo del tipo de vehículo en el que se vaya a ocupar, pues va variando, como les decía, va variando el rendimiento de la batería según las necesidades y las especificaciones que tenga esta batería, o ya sea para el tipo de trabajo que tenga esta batería para ser acoplada en algún vehículo. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, como aquí en la imagen se puede ver, tenemos lo que es la batería con diferentes partes. Pues como podemos ver, tenemos lo que es desde la parte izquierda, tenemos la fibra antisedimentación. Esto vendría a ser más o menos como un aislante que permite que no haya un choque entre las mismas celdas para que no haya tal vez un tipo de algún cortocircuito o algún tipo de escape de energía. Igual las bolsas de protección vendría a ser una protección aparte, como igual otro tipo de aislante que puede, se puede encontrar en este tipo de celdas. Las rejas de plomo, igual estas son las que ayudan al almacenamiento de la batería y son las que tienen la reacción, lo que es el ácido de la batería. Tenemos lo que son la conexión. Como ustedes pueden ver, la conexión está unida a todas las celdas. Se puede decir que esta es una de las celdas de la parte positiva, porque está conectada en la parte positiva. Y como pueden ver, tiene una celda que conectada a todas las celdas para que hacer un solo puente, digamos, de celda. Y esto es lo que, como les decía, la celda puede llevar de 1.5 a 2 voltios de energía almacenada por cada celda. Y esta suma de todos estos voltajes es lo que nos lleva a lo que son la batería de 12 voltios, de 6 voltios, o como estábamos hablando. Tenemos lo que son los separadores, igualmente que ayudan a la separación entre celdas para que se pueda producir lo que es la reacción química de la sustancia. Tenemos lo que es el polo positivo o el borde, bueno, el polo negativo, que es del borde de la batería, es la conexión directa desde la batería para que se pueda repartir a cada uno de los elementos, tanto el polo positivo como el polo negativo, y donde se vendría a ser ya donde se podría sacar la energía de la fuente. Tenemos la aplicación de las placas, tenemos los conectores de las placas, tenemos los tapones de los elementos, o sea, aquí ya los tapones vendría a ser por donde podemos meter el líquido, digamos, el ácido de la batería para poder, como ustedes pueden ver, tiene seis tapones. Serían 6 lugares, serían 6 celdas donde las cuales nos tendríamos que coger y destapar y colocar el líquido, completando el líquido para que la batería pueda seguir funcionando correctamente. Lo que tenemos después aquí es la tapa y el armazón, que vendría a ser el cuerpo de la batería. Ojo que hay que tomar en cuenta que algunas baterías no cuentan con estos tapones que tenemos aquí en la imagen de tapones. Esto depende del tipo de batería y el tipo de fabricación que tiene esa batería. Eso se puede decir. Podrías pasar el. Bueno, por aquí podemos hablar un poco acerca de los mantenimientos. Pues dice que la batería del auto es lo que nos ayuda a que el vehículo pueda encenderse y seguir avanzando. La energía eléctrica es necesaria para que el auto funcione y la energía que está almacenada, digamos, de la batería pueda el vehículo también tener su función de poder arrancar y dar energía y repartir energía a cada uno de los elementos según sea necesario y según las necesidades que el motor y el vehículo necesitan. Pues aquí como un dato importante podemos hablar que una batería por lo mínimo duraría de 5 a 7 años de vida. Esto depende mucho
cuidado y de los mantenimientos y cómo se trate a la batería. Eso que hay que tomar en cuenta que para que la batería tenga una larga duración hay que tener mucho cuidado, darle los mantenimientos necesarios para que la batería tenga una vida prolongada y ya sea para ustedes y para la vida de su hijo. Bueno, como primer paso para el mantenimiento de la batería, lo que tenemos que observar es la localización de la batería, donde se encuentra ubicada, y verificar los factores externos, como pueden ser si es que la batería tal vez presenta golpe o presenta tal vez alguna sulfatación. La sulfatación vendría a ser todos sí han visto que a veces en los burnes de la batería se presenta lo que es un polvito blanco. Eso vendría a ser la sulfatación, o vendría a ser como un polvito que, que, que- que esto podría perjudicarle, o sea, no perjudicarle de cierta manera, pero lo que creo que es el líquido que se puede salir, digamos, de la batería. ¿Cómo ese sería como el primer punto que tú creas la localización de la batería y verificar la Una prestación? pregunta. Sí, ¿Para qué dígame, servía ese líquido de la batería? el líquido, verá, el líquido de la batería es aquel que al momento de que, bueno, ya les voy a hablar un poco más de eso, porque al momento de que el alternador de la batería, ¿no es cierto? Si es que el alternador de la batería comienza a girar, como ustedes saben, el alternador es el que ayuda a cargar la batería, ¿no es cierto? Y ese líquido es el que ayuda a almacenar las celdas, ayuda a lo que es almacenar la energía. Ese es el líquido que le ayuda, es más para el almacenamiento de la energía, porque si tal vez, como ustedes saben, como ese líquido a veces puede tal vez acabarse o evaporarse, si en ese líquido como que el rendimiento de la batería disminuiría. Y esa es uno de los principales causas de que la batería puede descargarse rápido o puede dañarse con mucha facilidad. Para el paso 2 que tenemos para el mantenimiento de la batería, es revisar el nivel del agua de cada 2 o 3 meses. Bueno, pues en este caso, como les estaba hablando, si es que tal vez ustedes al momento de que hacen un chequeo de la batería y verifican que tal vez el agua de cada una de las celdas de los orificios está abajo del nivel necesario, lo que necesitamos sería en este caso es llenar ese líquido. Nos habla aquí en la diapositiva que el agua solo debe tocar el fondo del orificio y llenar, o sea, más o menos tiene que ser un poquito antes del filo de la celda. ¿Para qué? Para evitar que tal vez no se chorree o ustedes saben, es un líquido un poquito delicado y peligroso, así que evitando que chorree y también evitando que a veces pueda llegar a ustedes, porque saben que es un líquido corrosivo y dañino para la salud. Eh, Aquí nos habla, dice, levantar las tapas de llenado para revisar el nivel de líquido, como les estaba hablando, toca revisar y ver si es que está con el líquido adecuado, con el nivel adecuado. Eh, Puedes pasar el siguiente curso. Aquí como se puede observar, aquí el- se está lo que se ha sacado, lo que es todos los tapones de la batería, se dispuso a revisar lo que es el líquido de cada una de las celdas. Ojo que hay que tener en cuenta que el líquido no cubre todo, o sea, no cubre todo, sino solo cubre por cada celda. Es como que está dividido cada celda de la batería, así que si una celda está vacía, en la otra puede estar llena, así va variando, depende cómo sea el uso de cada celda. Que por eso deben verificar que cada una de las celdas esté completamente llena. Eh, Aquí para destaparlo igual se necesita un desarmador o en muchos de los casos una maneta. Pásale. Aquí nos habla acerca de limpiar los terminales con un cepillo de alambre cada 6 u 8 meses. Bueno, aquí lo que nos habla de los terminales son los bornes de la batería, del polo positivo y del polo negativo. Muchas de las veces necesitan este tipo de mantenimientos porque
algunas de las veces es cuando se comienza a zapatar, muchas de las veces puede ser por el polvito blanco que puede quedarse impregnado en lo que es en los bordes, ¿cierto? O a veces por el óxido que se suele acumularse, muchas de las veces no se le aplica lo que es una grasa para que no se produzca lo que es este tipo de óxido. Hay que darles también este tipo de mantenimientos para evitar que no exista algún inconveniente al momento de que la batería transmita esa energía a cada uno de los componentes del vehículo, así evitando que haya tal vez una complicación o algún tipo de dificultad al momento de que el vehículo pueda andar, porque esto es uno de los casos que muchas de las veces por cuenta de limpieza de los bornes puede que haya un correcto funcionamiento de la batería. Muchas veces la batería por este tipo de inconvenientes llega a dañarse prematuramente y no y muchas veces tiene otro tipo de batería y es muy costoso muchas veces la batería dependiendo del tipo de vehículo que tenga. Bueno, aquí nos habla un poco acerca de lo que de lo que es de piezas de los bordes. Igual con mucho cuidado al momento de que se vaya a sacar lo que los cables, ten cuidado de que los cables, verificar que los cables tal vez tengan alguna fisura, alguna quiebre o tal vez alguna rotura, tal vez por el uso, porque muchas veces ustedes saben que está en constante uso, está en constante trabajo lo que son los cables. Para evitar esto, muchas de las veces los cables también juegan un papel muy importante al momento de hacer la inspección de la batería. Aquí como se puede ver en la imagen, lo que está pasando, lo que está pasando desde este cepillo de alambre a los bornes para que estén completamente limpios de una manera de cuidado o cuidado especial que se le da. Otro caso también se le puede pasar lo que es una pequeña lijita a los bornes de una pequeña lijada y de igual manera se coloca los cables nuevamente en orden. Sí, pásale a la siguiente, porfa. Bueno, aquí en el cuarto paso nos habla que hay que cubrir la batería para que resista las altas temperaturas. Como les estaba hablando, también este es otro tipo de cuidado que se le da a la batería, de colocar lo que es una grasa, se puede hacer puede ser con cualquier tipo de grasa, cualquier lubricante. La cosa es que este tipo de grasa nos ayuda a evitar que los drones se oxiden y evita la corrosión del mismo. Es un cuidado especial que se le da porque muchas de las veces, por falta de cuidado, muchas de las veces los drones a veces llegan en ciertos casos, por el óxido y por la corrosión, pueden llegar hasta romperse. Y eso es un problema muy grande, por lo que si se llega a romperse un borne, ustedes ya no pueden utilizar la batería y tendrían que comprar otra batería nueva, ¿no es cierto? Por eso este es otro tipo de mantenimiento, otro tipo de cuidado que se le da a la batería para que la batería les pueda durar por mucho tiempo. Puedes pasarle a la siguiente. Bueno, pues aquí nos habla acerca de que hay que inspeccionar lo que es el voltaje de la batería cada vez que se la lleva. Eh, este paso también es muy importante porque al momento de que nosotros llevemos a hacer cualquier tipo de mantenimiento del vehículo, hay que tener en cuenta que la batería, como decía, juega un papel importante. Hay que revisarlo con mucha frecuencia lo que es la batería y ver el voltaje necesario, el voltaje que está a su respectivo orden de funcionamiento. Eh, para una batería normal que funciona normalmente va desde 12.5 a 13 voltios. Esto es cuando una batería está en correcto funcionamiento, tiene un voltaje correcto y quiere decir que la batería sí tiene ese voltaje, es porque tiene un almacenamiento y está en una óptima función. Pero si tal vez comenzar a bajar o tal vez la batería se les comienza a desgastar o a agotarse prematuramente, te toca revisarla y ver cuál podría ser el respectivo problema de esta batería, ya que por muchos factores, tal vez porque la batería ya cumplió tal vez un ciclo de trabajo y necesita tal vez un cambio nuevo por una batería nueva, que hay que tomar en cuenta que este tipo
de baterías de igual manera. Hay que revisar periódicamente lo que son los voltajes para que así no exista ningún tipo de inconveniente al momento de que tal vez pueda encenderse el vehículo o tal vez muchas de las veces por estos casos es lo que la batería deja de funcionar, pues, ya tal vez un mal mantenimiento o tal vez ya cualquier tipo de trabajo. Pásale. Bueno, también les voy a hablar acerca también de las fallas más comunes en la batería. Como primer punto tenemos donde existe tal vez una conexión defectuosa. Y pues aquí en este caso puede ser que dependiendo como les hablaba acerca de la batería, que puede que no haya una conexión adecuada hacia la batería o tal vez de la batería ser un elemento como puede ser el motor de arranque o el alternador. Muchas de las veces estos son uno de los factores más comunes que puede ser que, que puedan también acortar la vida de la batería, porque si es que la batería no, no transmite esa energía necesaria a cada uno de los elementos, tal vez este elemento, por ejemplo, si el motor de arranque no funciona, el vehículo no se va a prender y ese sería uno de los principales problemas al momento de que se enciende el vehículo. Dice que también nos habla que a veces los tornillos o pernos que conectan con los puentes a los cables pueden aflojarse o la conexión se rompe. Cuando esto sucede, el auto no arrancará en absoluto, como les estaba mencionando, porque muchas de las veces hay algunas conexiones que están sujetadas con PER. Muchas de las veces puede ser que ese PER no se rompa o se afloje y este sería el motivo de que no se pueda encender el vehículo o tal vez que no funcione dicho elemento que está alimentado por esa batería. Pasa el siguiente, por favor. Bueno, la corrección en los terminales es lo que les está hablando de la formatación, ¿cierto? Eh, Esto se podría ver a simple vista de una manera cuando el vehículo comienza a fallar en la comunicación. De igual aquí nos habla que hay que hacer una limpieza periódica de los terminales durante los mantenimientos preventivos, si son programados, teniendo de manera evitar su oxidación a la batería tenga una mayor vida útil para que pueda seguir funcionando con el vehículo. Y tratar de tener cuidado porque muchas de las veces al momento del mantenimiento, ¿no? Tratar de tal vez inhalar estas sustancias nocivas para la salud. Puedes pasar a la siguiente. Aquí como podemos ver en la imagen, eso es lo que vendría a ser una explotación de la batería y esto es lo que se puede ver cuando tal vez no existe un mantenimiento adecuado. Esto es lo que se llena muchas de las veces al momento de que se va a realizar lo que es mantenimiento. Así que siempre hay que tener en cuenta esto y dar una pequeña limpieza periódicamente, evitando que se den este tipo de inconvenientes, porque esto sí afecta bastante lo que es la batería. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, otro tipo de fallas frecuentes que se puede ver es cuando muchas de las veces alguna persona que tenga su vehículo parado tal vez por mucho tiempo, ya sea semanas o meses, pues también esto puede ser algo que, que puede ser una desventaja para la batería, ya que al momento que nosotros dejamos de utilizar lo que es un automóvil, lógicamente la batería comenzará lo que es un proceso de descarga, ¿no es cierto? Mientras menos tiempo se ocupe de lavar el vehículo, pues la batería también será descargarse con cualquier otro elemento que haya acumulado. Y esto sería también así como problema principal, sería que al momento de que nosotros queramos volver a arrancar de este vehículo, no va a poder arrancar, pues la batería estaría completamente muerta y tocaría hacerlo lo que es una recarga y verificar si es que la batería tal vez por el desuso no tenga una complicación
por este tipo que ha estado fuera de servicio. Así que esa sería otra de las principales causas de la cual la batería podría también llevar falla. Podrías pasar la siguiente. Pues otro tipo de fallo podría ser al momento de que tenga problemas de alternador. Para acotar un poco, el alternador es un elemento que es accionado mediante una correa por el movimiento del motor. Lo que hace este alternador eh, lo que es proporcionar de la energía que viene del motor. Esta es lo que la acumula y la traspasa a la batería automotriz. Lo que vendría a hacer es como como un cargador de la batería. No, al momento que el motor se prende, este elemento comienza lo que es a trabajar y proporcionar energía de carga hacia la batería. Eh, y por eso muchas veces este elemento llega a dañarse o a tener alguna complicación. Y este elemento es el encargado de que ayuda a cargar la batería. Y si es que este elemento también comenzara a fallar, no solamente tendría fallos desde la carga, sino también la batería, porque no cargaría con la suficiente fuerza adecuada para que pueda transmitir la energía necesaria a cada uno de los elementos. Así que también este elemento, al momento de que se vaya a realizar cualquier tipo de mantenimiento, igual verificar que este elemento también cuente con los respectivas comprobación de que se vaya a ayudar a hacer el chequeo de la batería. Pásale la siguiente. Otra forma de la cual podría descargarse la batería, pues como se puede apreciar en la imagen, es muchas de las veces, a veces cuando nosotros lo vamos manejando, tal vez por un simple descuido o por algún, o tal vez el conductor se olvidó de apagar las luces o la radio o cualquier tipo de elemento que se encuentre dentro del vehículo, pues esto también es una causa en la cual pueda descargarse totalmente la batería, ¿no es cierto? Y esto vendría a ser que si es que nosotros dejáramos prendidos lo que son las luces o la radio, poco a poco, con el transcurrir del tiempo, la batería se irá descargando totalmente. Muchas veces con el vehículo, a veces cuando está el vehículo apagado, no está cargando, ¿no es cierto? Porque ya no proporciona esa energía hacia el alternador para que el alternador pueda seguir cargando la batería, ¿no es cierto? Y por eso es el caso que la batería, al momento de que ustedes quieran prenderlo, el vehículo, pues no se prende porque no hay una energía principal que ayude a prender puente de arranque al vehículo. Por eso es el caso que a veces las baterías están muertas y tienen que hacerlas cargar. Este sería otro de los tipos de cosas que descarga la batería también. Pásale a la siguiente. Como sería la prevención en las baterías de los autos, como los neumáticos, pues seguro que se puede comprar los neumáticos más baratos y conducirlos por un tiempo, pero estarán a las tiendas donde las alternativas nuevas que ya están gastadas. Bueno, en este caso lo que me trata de decir este consejo es que si es que vamos a comprar algo bueno para nuestro vehículo, una batería buena, tiene que ser algo bueno, algo duradero, porque muchas de las veces, a veces ustedes saben, a veces hay baterías buenas, a veces hay baterías malas, de mala calidad. Hay que saber confiar en esto y tratar de ver lo mejor para nuestro vehículo. Y para evitar que sea un gasto innecesario o un gasto que tal vez fue en vano para su bolsillo y tratar de que la batería dure lo máximo posible, darle provecho lo máximo posible a esta batería para que dure suficiente, el suficiente tiempo necesario para su vehículo. Eso sería todo y no sé si es que hay alguna pregunta sobre este tipo de tema, sobre este tema, pregunta que les haya quedado tal vez. ¿Cuánto era el tiempo estimado de que dura una batería? Perdón, no te escuché.
¿Cuál era el tiempo que dura una batería? De 5 a 7 años dependiendo del uso y dependiendo del mantenimiento que tenga. Gracias. Tal vez alguna otra pregunta. Bueno, si es que me preguntas, pues ese ha sido el tema y le doy paso a mi compañero. Buenas noches con todos los participantes. No sé si me puedan escuchar bien, por favor me confirman. Sí se le escucha. Ya listo. Por favor, no sé si tienen a la mano lo que es calculadora para resolver lo que ayer habíamos quedado para realizar ejercicios en serie con más resistencias. Para comenzar a explicar cómo resolver lo que son ejercicios en serie y ejercicios en paralelo y ver cuál es la diferencia que nosotros encontramos en estos dos tipos de circuitos. Listo. A ver. Comencemos. Bueno, ¿alguien recuerda lo que es la ley de Ohm? ¿Para qué nos sirve lo que es la ley de Ohm? Por favor, Omar Quispe. Para saber, para saber cuánto, ¿cómo es? Para saber qué tanto de corriente circula en pasa por un circuito. Sí, y algo más también. Y nada más. Ya, alguien más también que me pueda decir qué más podemos realizar con lo que es la ley de Ohm. Tal vez Joel Enrique. Podemos calcular la resistencia de la carga eléctrica. Sí, exactamente. Prácticamente con la ley de Ohm, como les comenté ayer, podemos calcular lo que es la intensidad por la que circula la corriente dentro de un circuito y también podemos calcular la cantidad de ohmios que necesitamos para poner en ese circuito para que no se queme ningún elemento. En este caso sería lo que es la resistencia. Y también para verificar cuánto tiene almacenado lo que es nuestra batería de voltaje, ya que como ustedes saben, las baterías prácticamente un poco desgastadas pueden llegar a ser de 11,50 hasta 13 como máximo. Ahí sería que estuviera un funcionamiento dentro del rango permitido
para que todos los elementos que conforman lo que son la parte eléctrica del vehículo y para el encendido puedan activarse y pueda prácticamente lo que es el vehículo circular. Sin embargo, si el rango no llega a lo que es el de 10 voltios para abajo, entonces prácticamente la batería no nos va a servir y los elementos que este conlleva tampoco se van a activar. Entonces eso tenemos que tener en consideración. Listo. Continuemos a ver. Aquí están para las fórmulas para que por favor anoten o si ya tienen por ahí la diapositiva a la mano con la que presenté ayer, puedan ver para seguir con unos ejercicios. Tenemos lo que son ejercicios en serie. Ayer también hicimos, pero prácticamente lo que es con una sola resistencia. Listo, les voy a explicar uno o dos ejercicios para que los demás lo puedan realizar y me digan lo que es el valor del ejercicio. A ver, vamos a hacer un momento, por favor. Aquí. Ya, vale, listo. Pongamos un poco más pequeño esto y la pizarra esta. Listo, aquí tenemos lo que es un circuito en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Es cuando el paso de la corriente solo fluye por un canal. O sea, prácticamente se podría decir que fluye en línea recta. Entonces aquí encontramos lo que son dos resistencias. Ayer les había comentado que el símbolo de la resistencia puede ser así, de esta manera, o también como pueden ver en la imagen, tenemos lo que es la resistencia en forma de rectángulo. Prácticamente estas dos simbologías representan lo que es una resistencia. En este caso tenemos como datos que la fuente de alimentación de esta batería va a ser de 10 voltios y la resistencia 1 va a ser de 5 ohmios. La resistencia 2 va a ser de 15 ohmios. Alguien para realizar lo que es, para calcular la intensidad por la que circula en este circuito, me podría decir más o menos qué idea tiene para poder realizar lo que es este ejercicio con dos resistencias. Como podemos observar, lo que es en la fórmula dice que la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. Entonces, en este caso, ¿qué deberíamos de realizar para poder sacar lo que es la intensidad? Tal vez me podría ayudar Alan Chuquimarca. Eh, Pondríamos el voltaje y abajo pondríamos las dos resistencias multiplicándole. No, pero casi, o sea, no es multiplicar. Tal vez lo que... Entonces sumándola. Sí, exactamente. Para que se realice, para sacar lo que es la intensidad, prácticamente nosotros deberíamos, lo único es sumar ambas resistencias para tener lo que es una sola resistencia y aplicarlo en la fórmula que tenemos aquí, que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, se
fórmula, la resistencia total es igual a la suma de la resistencia 1 más resistencia 2, y de aquí ponemos puntos suspensivos, porque pueden haber, en un circuito en serie pueden haber muchas resistencias, podemos colocar lo que es 4, 5, 6, entonces sería resistencia N al número de resistencias que nosotros vayamos a tener. Entonces en este caso sería la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Calculando lo que es el voltaje que nos dice como dato que es 10 voltios, y la suma de la resistencia sería 20 ohmios, la suma de los dos. Entonces, de esta manera ya lo que podemos sacar la intensidad sería igual a 0.5 amperios. ¿Correcto? Sí, Ya. Entonces, de esta manera nosotros vamos a sacar lo que sería la intensidad. ¿Alguien tal vez me podría indicar o me podría explicar cuál sería la intensidad en resistencia 1 y cuál sería la intensidad en resistencia 2? ¿Cómo sacaríamos nosotros? Tal vez, no hay muchas personas. Claudio Quispe. Buenas noches. Sumando las dos resistencias, sacaría el uno solo y tocarías Ya, y si yo le pidiera lo que es... remultiplicar por el otro. No, como les había comentado, es la suma. Pero si yo les pido que por favor me indiquen la intensidad de corriente solo en la resistencia 1 y la intensidad de corriente solo en la resistencia 2, ¿usted cree que sería la misma intensidad o varía? serían diferentes. ¿Por qué sería diferente? Porque si es que le va a ser individual, de la resistencia 1 solo sería 2 y de la resistencia 2 sería 0,6. Ya, les voy a explicar ya. En este caso, la intensidad nunca va a variar lo que es en un circuito en serie. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, déjenme borrar todo esto. Nosotros para sacar la intensidad tenemos que sumar lo que son ambas resistencias. La suma de este que en total nos dio 0,5 amperios va a ser igual en todo el circuito, porque es en serie. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Nosotros tenemos lo que es el conducto de agua que pasa por una tubería. Si la tubería está recta, la cantidad de agua no va a variar. Pongamos que pase 5 litros, ¿ya? En este caso, en corriente serían 5 amperios, 0,5 amperios. La corriente no varía. Pero si nosotros tenemos lo que es en un circuito, tenemos un canal que va recto y aparte tenemos otro canal que va para otro lado, para abajo, y otro para arriba, supongamos, ¿no? Y sigue recto. Entonces, en este punto, nosotros lo que le llamamos en circuitos eléctricos, donde se va para arriba como para abajo y como sigue el camino, nosotros a este punto le vamos a llamar lo que es un nodo. Entonces, en este punto, ¿qué creen que pase con los 5 litros que va el agua? Se dividen para los tres. Exactamente. La cantidad no va a circular los 5 litros en lo que es lo mismo. Entonces, la cantidad va a disminuir para alcanzar lo que sería el caudal a todas las tuberías. Eso es lo que pasaría en un circuito en paralelo. En este caso sería en paralelo. Entonces, al tener este circuito, el que tenemos en la imagen izquierda, que es así,
Mira, disculpen el dibujo, no es para que tengamos más prisa. La intensidad va a ser la misma. En la primera resistencia, después de que pase la resistencia, vamos a tener la misma intensidad, que en este caso sería 0,5 amperios. La segunda resistencia que pase, igual vamos a tener 0,5 amperios. Toda esta cantidad de corriente eléctrica va a ser 0,5 amperios, lo que va a circular dentro de este circuito, ¿ya? Para eso está la fórmula que les había comentado, que es la resistencia total, es la suma de cada una de las resistencias que nosotros tengamos en el circuito, para calcular la intensidad que circularía por todo este circuito. ¿Comprendido? Sí. Ya. Listo. A ver, sigamos con el siguiente ejemplo. Ya. Ya, sí, ahí sí. Listo. A ver, continuamos con el siguiente. En este caso tenemos lo que son 3 resistencias. Por favor, de igual manera, me podrían ayudar resolviendo lo que es este circuito para ver, me calculan lo que es la intensidad por la que circula este circuito, ¿ya? Tenemos como datos que el voltaje de este circuito es de 24 voltios, la resistencia 1 es igual a 2 ohmios, la resistencia 2 es igual a 4 ohmios y la resistencia 3 es igual a 6 ohmios. Como les había comentado, la fórmula es que la resistencia total es la suma de todas las resistencias que tenemos. Sería resistencia 1, resistencia 2, más resistencia 3. Y esto ya aplicaríamos lo que es la fórmula, que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Alguien que ya haya resuelto? 2 amperios. 2 amperios. A ver, sería 24 dividido para 6, 4, 10, 12. Sí. 2 amperios, exacto. Ya, está fácil, ¿verdad? De igual manera, en el circuito de acá ya tenemos lo que son valores un poco más grandes. Por favor, de igual manera, ¿me podrían ayudar resolviendo este ejercicio? La primera persona que me ayude con el resultado ya sabe, se gana lo que es un puntito. La siguiente prueba. Me avisan a lo que terminen, ¿sí? Cero coma cero cinco. Ya le dije, ¿ya? Sí, exactamente, sale 0,05. Alan Chucky marca, ¿verdad? Ya. A ver, continuemos. Con este ejercicio, por favor. Las demás personas también espero que participen. Son puntitos regalados prácticamente para la siguiente prueba. Disculpe, sale a 2. ¿Manda? Disculpe, sale a 2. 2 amperios. Sí.
Ya. ¿Alguien más? A ver, déjenme ver quién era. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Acosta Javier. Ya. ¿Alguien más? Si le salió, me confirma si le salió el mismo resultado. 2 amperios. Ya, correcto, sí. 2 amperios. Y como último ejercicio, antes de comentarles el ejercicio en paralelo, que es más complejo de realizarlo, este último ejercicio, por favor. 6.6. A ver quién dijo. Omar Quispe, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le haya salido el mismo resultado o otro diferente? 0.2. 0.2 amperios. ¿Quién me dijo 0.2? Joel. Ah, Joel. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien que le haya salido otro resultado? Sí, sale 0,2 amperios. Estaría bien, Joel. ¿Cómo realizó tal vez quien haya sacado 6.6? La suma de 10 más 15 da 25. 25 más 5 serían 30. 6 dividido para 30 sale a 0,2 amperios. Entonces Joel tiene lo que es un punto extra. Listo. Les voy a comentar, bueno, esto ya, como pudieron ver, también estaba fácil, poniendo lo que son 3, 4, 5 o 6 resistencias. Ahora voy a hablarles lo que son los ejercicios en paralelo. Para poder realizar este tipo de ejercicios, como les había comentado, a ver, ya, como les había comentado, tal vez Javier podría desactivar el micrófono, por favor. Gracias. Listo. Dentro de este circuito tenemos lo que son la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. En este caso, no vamos a poder realizarlo con la fórmula anterior, que era resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias que hay en el circuito. Porque yo ya les había explicado. ¿Alguien, por favor, que me pueda volver a repetir? Tal vez Joel, Enrique. Disculpe, ¿puede volver a repetir la pregunta? Claro, dijimos que en los anteriores ejercicios, en los circuitos en serie, nosotros sumábamos para sacar lo que es la intensidad. La resistencia total sería la suma de todas las resistencias que nosotros encontramos dentro de un circuito. En este caso, nosotros tenemos lo que es un circuito en paralelo. ¿Por qué no podemos realizar el ejercicio con la fórmula anterior? Porque son distintas magnitudes de corriente que van a otra parte. Sí, bueno, les vuelvo a comentar ya. Como les había comentado antes en el dibujito que les había hecho. A ver, como les había comentado, nosotros en este caso, como pueden apreciar en la imagen, tenemos lo que es una fuente de energía, que dice que esta fuente es de 12 voltios. Ya. Tenemos lo que es el circuito. Aquí tenemos un punto. A este punto, como les había comentado que le llamamos, tal vez Alan Chuquimarca. Se me fue el nombre.
Pero era el que dividía la intensidad. Bueno, ese es el que divide la intensidad para cada compartimento, ¿no? Exacto, sí. ¿Alguien que se acuerde el nombre, tal vez, que les había comentado? A ver si estuvieron atentos y apuntaron. A ver, creo que no le preguntemos. Claudio Quispe, tal vez se acuerda. La verdad, no. A ver, Joel Enrique. Es quizás el nodo. Sí, exactamente. Muy bien, Néstor Guamantica también contestó bien. Sí, a este punto le íbamos a llamar lo que es nodo. Nodo. Porque divide lo que es el paso de la corriente eléctrica para todo este circuito. En este caso, varía lo que es a la primera resistencia. Aquí tenemos lo que es otro nodo. Listo. Y acá vamos a tener otro nodo con otra resistencia. Y por último, tenemos otra resistencia. Listo. En cada uno de estos puntos va a variar lo que es la intensidad en la que va a circular en cada una de las resistencias. La intensidad 1 va a ser diferente a la intensidad 2 y esta a la vez va a ser diferente a la intensidad 3. Por favor, quiero que puedan ver en lo que está esta imagen. A ver, déjenme enseñarlo ya. Formas, cuadrado. Sí. En este recuadro de aquí. Ay, no sé. Ya, así mejor. Listo. En la parte de aquí que tenemos lo que dice la fórmula. Por favor, alguien que me pueda leer solo esta fórmula de aquí. Que me ayude leyendo. Omar Quispe, tal vez. ¿Me puede repetir? ¿Me podría leer la fórmula que aparece aquí? No sé si alcanza a leer. Solo este de aquí. Voltaje es igual a voltaje 1, igual a voltaje 2, igual a voltaje 3. Y es igual a cualquier número de voltaje que nosotros tengamos dentro de un circuito, ¿ya? Sí, exactamente. Como les comento, en esta fórmula dice que el voltaje en este caso no va a variar. Vamos a tener el mismo voltaje, ya sea en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. En este caso dice que es de 12 voltios. En la primera resistencia va a entrar lo que son 12 voltios. En la segunda también va a entrar 12 voltios. Y en la tercera también va a entrar 12 voltios. En la fórmula de aquí que tenemos a continuación, en este lado de acá, derecho, dice que la intensidad es igual a la suma de la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 más el número de intensidades que nosotros tengamos dentro de un circuito. En este caso, como pueden observar en la suma, se refiere a que la intensidad va a ser diferente en estas resistencias. En este caso, como hay 3 resistencias, vamos a tener 3 diferentes marcas de intensidad, 3 amperios diferentes. Listo. Esta fórmula, por favor, va a ser siempre la misma. Va a ser 1 sobre la resistencia equivalente. Por ejemplo, les comento ya. En la primera resistencia dice que tiene 2 ohmios. La segunda resistencia dice que tiene 7 ohmios. Y en la tercera resistencia tenemos lo que es la cantidad de 4 ohmios. Para poder resolver
cuánta cantidad de intensidad circula dentro de este circuito, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a explicar ya paso a paso. A ver, déjenme borrar primero esto. Y ya. Bueno, entonces la fórmula dice que 1 es igual a la resistencia equivalente de 1 sobre la resistencia 1. En este caso, por favor, ¿cuál es la resistencia 1 que marca aquí? No sé si logran ver. ¿Alguien que me pueda decir? 2. Sí, perfecto. 2 ohmios. Dice que es más 1 sobre, en la segunda resistencia sería 7 ohmios. Más 1 sobre lo que sería 4 ohmios. Ya. Listo. Dice, ¿cuál es la resistencia equivalente? Dice, leamos lo que dice el ejercicio, ¿ya? En el circuito de la figura se tiene una fuente de 12 voltios y las resistencias son, resistencia 1 es igual a 2 ohmios, resistencia 2 es igual a 7 ohmios y resistencia 3 es igual a 4 ohmios. ¿Qué nos pide calcular? La resistencia equivalente. Listo. La resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia equivalente. Listo. Ponemos aquí lo que es 1 porque tanto como este tienen en común el número 1. Ya. Ponemos una línea larga. Y aquí alguien que por favor, tal vez, ¿cómo deberíamos realizar esta operación? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué deberíamos hacer con los números de abajo? Tal vez alguien. No, Néstor, no le sumamos. Bueno, aquí seríamos de sacar lo que es el mínimo común múltiplo, ¿ya? En este caso, alguien por favor que me pueda decir cuál es el mínimo común múltiplo de 2, 7 y 4. 14. No, porque 4, 8, 12, 16 no da con 14. 7 y 2, Entonces sí. sería 28. Exacto, sí. El mínimo común múltiplo tenemos lo que es el 28. ¿Por qué? Ya les explico abajo. Sigamos. 1 equivalente, resistencia equivalente, es igual, como ya sacamos lo que es el 28, entonces, para nosotros, para que el 2 llegue al 28, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar? Por 14. Exacto, 14. Ponemos arriba 14. Más, para el 7, ¿cuánto sería para llegar al 28? ¿Por cuánto lo multiplicamos? Para 28. Ahí para 4. Exacto, para 4. Y por último, el 4, ¿para cuánto tendríamos que multiplicar para que llegue a 28? ¿Alguien tal vez? Para 7. Sí, listo. Aquí tenemos lo que sería ya resuelto lo que es el mínimo común múltiplo y puesto arriba por el multiplicador que nosotros debemos multiplicar para sacar el mínimo común múltiplo de cada unidad, de cada fracción en este caso. Listo, seguimos con lo que es el siguiente procedimiento. Ahora prácticamente lo que nosotros vamos a realizar es la suma de todos los números que están en la parte superior, en el numerador en este caso. Sería 28. La suma de todo esto saldría, a ver, 14 más 4 da 18, más 7, 23. Creo, ¿verdad? No, 25. Perdón.
25 dividido para 28. Listo. Aquí tenemos que tener en cuenta, por favor, que al tener nosotros el 1 sobre la resistencia equivalente, vamos, la regla dice que se transmite, se cambia el numerador, pasa al denominador y el denominador pasa al numerador. En este caso sería 28 dividido para 25. Por favor, alguien que me ayude con el resultado, ¿cuánto da? 1.12. 1.12. Sí, 1.9. No, 1.12 está bien. 1.12 ohmios. Tenemos lo que costaría la resistencia equivalente. Aquí prácticamente ya resolvimos lo que es el primer literal que nosotros, que nos pide en este circuito. ¿Sí quedó claro? ¿Alguien quiere que le vuelva a repetir? ¿Dudas, inquietudes, tal vez? ¿O sí quedó claro? No sé, en alguna parte se perdieron para volver a repetir. Disculpe, ¿podría subir un poco más el ejercicio? Ya. A ver. Ahí. Sí, ahí está bien. Ya. ¿Sí quedó claro o repito alguna cosa donde no pudieron? Disculpe, ¿dónde quedan los 12 voltios? No, ahorita, esto es solo para sacar lo que es la resistencia equivalente, nada más. Después cuando ya nos pida lo que es la intensidad total, vamos a ocupar lo que son los 12 voltios. Ya está claro. Ya. Ya. ¿Alguien más? Tal vez alguna duda, algo. Sí. 25. Bien. Bueno, nadie dice nada, entonces quedó aclarado esto. Continuemos con lo que nos dice el siguiente literal. Que el literal B en este caso dice que la intensidad total ¿cuál es la intensidad total que circulará? La intensidad de la fuente. Listo. Ya. Ahí, no me grabé el valor de la resistencia. Si alguien me puede ayudar después cuando yo le pida, por favor, que me ayuden, ¿ya? Bueno, ahora sí, vamos a proceder a sacar la intensidad total. Como saben, en la ley de Ohm, para sacar la intensidad, dice, está aquí, que la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. En este caso, al nosotros haber realizado el ejercicio y haber sacado la resistencia equivalente dentro de todo el circuito, ya podemos reemplazar los valores. Serían 12 voltios dividido para la resistencia equivalente. ¿Cuánto era? Disculpen, ¿me podrían ayudar? La total era 1.12. Listo. 1.12 ohmios. Esa resistencia debemos de colocar aquí, solo en la que dice en la intensidad total. Entonces, por favor, alguien que resuelva y me diga el resultado. 10.71. Listo. Eso sería 10,71 amperios. Por favor, no se olviden de colocar la nomenclatura, ¿ya? La representación, en este caso intensidad, dice que es amperios. Esa sería la intensidad total de este circuito. Ya, ahí ya está más fácil. Una vez que nosotros resolvimos lo que es la resistencia equivalente, ya podemos sacar lo que es la intensidad. Ahora nos pide el ejercicio que calculemos la intensidad en cada rama del circuito. Como se acuerda que me había comentado Alan, bueno, yo les había comentado que cuál es la intensidad en el anterior circuito en serie.
en las resistencias. En ese caso no varía la intensidad, pero como tenemos aquí lo que son en paralelo, va a variar, por lo que debemos sacarlo de cada una de las resistencias. Prácticamente sería que la intensidad 1 es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1. Por favor, alguien que me pueda ayudar con resolviendo este ejercicio. ¿Cuánto sería el valor? 2. Listo. A ver. Ah, no, Entonces, 6. ya. A ver, sería, reemplazamos, como les había comentado, el voltaje no varía, sería 12 voltios, dividido para la resistencia 1, que nos dicen que es 2 ohmios. Entonces, la división de este sale 6 amperios. Listo. Esa sería la cantidad, la intensidad sería del primer circuito, de la primera resistencia. Para sacar las demás intensidades de cada uno de la resistencia 2, de igual manera, lo único que hacemos es reemplazar los valores. En este caso ponemos intensidad 2 es igual a volumen 2 sobre resistencia 2. En este caso, reemplazando los valores, quedarían, como ya me queda poco tiempo, le voy a hacer así nomás. 12 voltios dividido para 7 ohmios. ¿Cuánto sale? Por favor, alguien que me ayude. 1,71. Listo. 1,71 amperios. Sería el valor de la intensidad 2. Y la intensidad 3, por favor, si alguien ya resolvió. 3. Sería 12 voltios dividido para 4. Exacto, sería 3 amperios. Ya. ¿Ahí quedó claro cómo se resuelve lo que sería en los circuitos en serie, tanto en serie como en paralelo? ¿Sí quedó claro? Para mí sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere que le vuelva a explicar algo? A ver, y Claudio Quispe tal vez sí entendió. Sí, sí. Ya. Omar Quispe entendió. Sí, Listo. Entonces, eso sería todo. Lo único que deberíamos de tener en cuenta serían prácticamente eh, estas reglas gramaticales que nosotros tenemos que aplicar para resolver lo que son los circuitos en paralelo. Bueno, entonces, como quedó claro, y ya mi compañero creo que va a explicar mejor para el día siguiente el tema que le tocaba, porque ya no tenemos mucho tiempo. Espero que hayan entendido un poquito más, aclarando lo de ayer. Y un ejercicio también parecido a esto, como les comenté, va a ir en la prueba, un ejercicio en paralelo y unos 2 ejercicios en serie, para que puedan resolverlo y anoten por favor las fórmulas. Ya de todas maneras les vuelvo a pasar esta diapositiva con estas fórmulas para que puedan estudiar o para que puedan al momento de realizar la prueba verificar las fórmulas. Si no hay nada más que tengan alguna duda de todo lo que se habló en el día de hoy, eso sería todo por la clase de hoy. Como les había comentado, ¿se acuerdan que les había dicho el viernes que íbamos a hacer un comprobador de energía? Hoy que es, hoy es martes. Para el día viernes, para hacer la prueba rapidito, el jueves, bueno, jueves o viernes ya, yo ya les estaré comentando. No pude porque no pude decirles los componentes que vamos a necesitar el sábado y domingo porque me surgieron unos problemas y bueno, les comentaré a lo largo de esta semana para que puedan adquirir lo que son los componentes y para realizar un poco de práctica entre todos. Ya no sé si están de acuerdo, si es que gustan realizarlo.
Ahí sí nos llevaríamos, serían las 2 horas. Tal vez alguien. Estaría bien. Ya, listo. Entonces, hoy día o mañana máximo yo les envío lo que son, qué elementos vamos a necesitar para que puedan comprar. No son caros, para nada caros. A lo mucho $5 les ha de costar si es que no tienen en la casa para poder realizar lo que es el comprobador. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos veríamos en el día de mañana. Gracias, buena noche. Buenas noches. Que estén Listo, bien. muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, para que me registre la asistencia, porque justo entré y justo acabo de tomar asistencia. Sí, 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 le registré, no se preocupe. Ya, gracias. Buenas Ya, noches. igualmente, hasta luego. ¡Cachú!